¿Cómo están, gente? Estamos aquí con el Grasa TV. Lo prometido es deuda. Bueno, según Bolivia con Chile, lo prometido es deuda. Estamos comenzando la transmisión semi-trasnochada, ya que todavía no es medianoche y ya hemos comenzado mucho más tarde de la medianoche. Ustedes dirían que en 24 horas no hay mucho para hablar de Bolivia. Pues se equivocarían y se equivocarían bastante, porque hay mucho para hablar de Bolivia, bastante para hablar de Bolivia. Hay tanto para hablar de Bolivia y cosas que realmente dan asco que hablar de Bolivia. Pero como dice la consigna del video, nada como una pedrada en el ojo para ver la realidad. Más allá si la piedra la lanzaste tú, más aún. Definición plurinacional del karma. Ahora aquí el grasa los dejo con el manteca para que se presente, para que hable, para que diga algo. Bueno, buenas noches para quienes, los tres conectados que tenemos a esta hora. Como Cristian ya lo había posteado durante el transcurso de la tarde, hoy vamos a tocar un tema que va a ser lo que vamos a hablar al final con respecto a la obra de Arguedas, que es Pueblo Enfermo. Vamos a tratar también de tocar un poco lo que es Raza de Bronce, pero principalmente el análisis va a transcurrir con respecto a lo que es Pueblo Enfermo y relacionarlo un poco con lo que sucedió en horas de la madrugada del día de hoy en el Alto con la llegada del señor Fernando Camacho y esos tristes eventos que se han suscitado a puertas del Aeropuerto Internacional del Alto y ya dentro del Aeropuerto Internacional del Alto, que está muy relacionado este tema, ¿no? De lo que es Pueblo Enfermo. También vamos a ver lo que es, vamos a tratar de analizar un poco de lo que es el parangón que se hizo Evo Morales con la señora Lidia Gayler. La situación de la carta fue realmente un parangón que nos causó mucha gracia a muchos, que el señor Evo Morales haga alusión a ese evento histórico. Después vamos a ver también, bueno, sigue en tela de conversación lo que es el bono a los policías, porque hoy el señor ministro de Economía salió a decir de que el bono de renta dignidad que se les paga a las personas de la tercera edad estaría en riesgo y no se llegaría a pagar. Y también hizo alusión al pago de lo que es las pensiones de vejez. Y también vamos a tocar un poco ese tema. Bueno, también hay que hablar otras cosas. Por ejemplo, el otro arce, porque uno es el arce del Ministerio de Economía, el otro es el arce que va a ser el ridículo a nivel internacional. Que hoy día este señor Héctor Arce, a quien tengo que reconocer que he tenido la vergüenza, la desdicha, la desgracia de pasar clases con él en la universidad. Claro que pasar clases con él es un decir. Ha ido a la primera clase y se ha presentado para el examen final y todo lo demás lo ha dejado para su asistente o básicamente para su suplente en clases. Así que por lo tanto, este caballero ha ido otra vez a instancias internacionales a defender el proceso de cambio, a defender el proceso electoral, a hiperjurar que la justicia en Bolivia es lo principal, de que se respetan las garantías constitucionales y que lo más importante, y en lo que he hecho énfasis, y lo estaban mencionando hace un momento en el programa de televisión universitaria Jaque Mate, en el que aseguraban de que los periodistas en Bolivia trabajan muy tranquilos, trabajan muy bien, trabajan felices, nadie los molesta, hay libertad de expresión y no hay ningún problema. Lo más chistoso es que el momento exacto en el que el señor Arce hacía estas declaraciones a nivel internacional, estaba pasando lo del aeropuerto en el Alto, estaba habiendo represión a los medios de comunicación, ataques a diferentes periodistas, camarógrafos, palazos, lanzadas de piedras, las medidas típicas de esta democracia, dinamitazos que tanto nos gusta, que tanto el señor Morales defiende. Y ¿qué es lo chistoso del MAS? Es que estas cosas pasan el momento que dicen que no las hacen. Es algo raro que pase en un gobierno que la contradicción a sus aseveraciones estén pasando el mismo momento que ellos hablan. Como comentaba aquí el Manteca hablando sobre el tema de que este asunto de Evo Morales hablando en San Francisco, pidiendo una falda para convertirse en Lydia Gayler, hacer un cosplay o algo parecido, su doppelganger o yo que sé, una falla temporal.
queriendo dar a entender de alguna forma de que hay una relación entre estos dos momentos históricos, aseverando de que si no fuera porque no tiene gomas, él sería líder pero más tostado. O sea, le faltaría... Otras partes del equipo que no vamos a hablar, a todos los transgénero, mucho respeto, no tenemos problemas con ustedes, por ahora. Después, estas amenazas de retirar los bonos porque... No los bonos, es lo de Bueno, la renta dignidad. bueno, la renta dignidad son bonos, es una renta. O sea, esa gente no ha puesto un quinto para tener una renta, entonces es un bono, es un gasto del erario público. El MAS ha pasado semanas básicamente en su campaña electoral hablando de que el señor Carlos Mesa estaba pensando retirar estos bonos, Juancito Pinto, bono de vejez, renta dignidad, el Zoom, y nos iba a quitar el aire, el oxígeno, el sol, la luna, las estrellas, todo lo que se puede quitar nos va a quitar. Entonces, para que el señor Carlos Mesa no se lleve este hito histórico de quitar esas cosas, el gobierno sabio, astuto, inteligente lo ha quitado primero. Porque a mí no me vas a ganar en mi casa. Lo que Evo nos da, Evo nos lo quita. Y creo que nos lo ha devuelto porque hace un momento escuchaba de que se iba a hacer el pago de al finalmente de la renta dignidad. Entonces, sea cual sea el efecto que estaban buscando de desesperación económica, pues una vez más, otra jugada fallida del señor encargado de este tema del Ministerio de Economía y también del Ministerio de Justicia y todo este tema con los errores a nivel internacional directamente contradichos por las acciones de sus mismos partidarios. Bueno, para tener un poco de orden ya en los temas que vamos a tratar ahora, quisiera comenzar con lo que ocurrió en horas de la madrugada con respecto a lo que fue la llegada del señor Fernando Camacho a La Paz. El día de ayer, justo entre esos momentos, les decíamos de que ya había llegado, ya había arribado al aeropuerto. Lamentablemente, por sucesos muy infames, no se le ha permitido el ingreso a lo que es la ciudad del Alto y posteriormente poder descender a la ciudad de La Paz. Eventos que realmente nos llenan de vergüenza porque se ha visto como un aeropuerto de categoría internacional no tiene la seguridad, entre comillas, de poder resguardar sus ambientes, porque la elocución que dio el ministro Romero con respecto al qué había pasado y el cómo había sucedido, es que la gente que estaba ahí había sobrepasado la fuerza policial en el aeropuerto. Aspecto totalmente increíble e irrisorio, porque durante estos días de manifestación en distintas ciudades de nuestro país, se ha visto cómo la policía no dudaba en reprimir, no dudaba en utilizar agentes químicos para dispersar a la turba o a la gente que estaba aglomerada en una calle. Entonces, que no haya podido esta misma fuerza policial contener a esta gente que estaba en puertas del aeropuerto e ingresar a lo que era el aeropuerto internacional con la intención de encontrar al señor Fernando Camacho, y no sabemos realmente qué otra intención tenía, si mancillar a su persona, inferirle solamente improperios verbales. Inclusive ahí salieron los ponchos rojos a decir que querían dialogar, entre comillas, ¿no? Vamos a dialogar con el señor Camacho, se lo querían llevar hasta su... Un diálogo de perros, como diría un Poncho Rojo. Entonces, realmente esto nos causa preocupación en primer lugar, vergüenza con el contexto internacional, porque se ven como personas extranjeras que estaban llegando a la ciudad de La Paz de vuelos internacionales comenzaban a sacar fotos de esto y comenzaron a replicarse los videos que se han visto no solamente en medios nacionales, sino también ya en internacionales, que han hecho eco de este desventurado suceso que también está poniendo en riesgo la categoría de aeropuerto internacional a el aeropuerto de El Alto, ¿no? Y que si se aplicaran las normas que rigen lo que es la administración
portuaria internacional Tratados debería, que hemos firmado. y tratados que el Bolivia país firmado ha hace firmado años, en relación de materia aeronáutica, el aeropuerto de El Alto debería perder esa categoría, porque no se ha demostrado que exista la capacidad de resguardar los ambientes y de poder resguardar a las personas que están en los ambientes del aeropuerto, porque esta gente, esta turba que ha ingresado al aeropuerto, no solamente ha ido a buscarlo al señor Camacho, sino iba a atacar a las personas que han estado ahí, o iba a chocar a las personas que intentaban salir o ingresar al aeropuerto. Claro, aparte que fuera de este tema del bochorno internacional, que ya estamos acostumbrados a él, hay otro elemento que tenemos que tomar en cuenta de lo que está pasando, bueno, de lo que pasó en el aeropuerto, de lo que sigue pasando. Porque una vez que se fue el señor Camacho, muchos pensarían de que el tema terminó. No, la gente seguía ahí, seguían pidiendo documentos de identidad a la gente para entrar, ya sean bolivianos, extranjeros, como sea. Era como pasabas el control de ingreso al aeropuerto y había un segundo control para ingresar al Alto, porque el Alto parece que es otro país, aunque tenemos ciertas sospechas de que Santa Cruz es otro país, según lo que algunos señores en el Alto han dicho. No sé si son o no son alteños, porque también corre el rumor de que no son alteños, o al menos gran parte de ellos no lo son, o si lo son, son gente contratada, pero sea chicho limonada, han hecho otra vez gala de esta ignorancia, del modelo salvatierra de educación, como podríamos decir, de esta señora que no sabe ubicar ni dónde es el lugar del que quieren sacarla a patadas. Pero bueno, ¿qué es lo que yo quiero señalar? El momento que se estaba haciendo esta vigilia del aeropuerto, no sé qué decir, esta represión, este ingreso forzado, forzado entre comillas, porque los policías no han hecho nada. Las personas entraron básicamente hasta la zona de Bahía de Carga, y lo único que los separaba del señor Camacho era una puerta de vidrio, de va y ven, o sea, ni siquiera una puerta muy segura. Eso es razón suficiente para retirar la categoría de aeropuerto internacional, en cualquier lado del mundo. Pero fuera de eso, en un momento estos señores del MAS, que como digo, no son muy inteligentes, nunca lo han sido, nunca lo van a hacer, agarró un parlante y empezó a gritar de que uno agradecía a los compañeros de la policía, a la policía, resaltando ese tema, de que habían facilitado toda la situación para que puedan hacer el ingreso al aeropuerto y cerrar la entrada de este personaje invasor, de esta célula cancerosa, según ellos, que es el señor Camacho. Y al mismo tiempo han agradecido al encargado del aeropuerto, que últimamente se le están sacando todos sus trapitos sucios, toda su ropa interior sucia. Básicamente el tipo está desnudo, está lleno de procesos, diciendo de que también le agradecían a este señor y a su personal por haber facilitado la información de en qué momento salió de Santa Cruz el señor Camacho, en qué momento iba a llegar a La Paz, ¿En por qué puerto iba a salir, o sea, se ha facilitado la información. Ustedes lo sabían, yo lo sabía, él lo sabía, hasta la señora Lidia Gayder tal vez lo sabía desde más allá. Pero estos señores lo han dicho en vivo, con un parlante, o sea, realmente son muy tontos, porque en un régimen de corrupción en el que tienes dominadas las instituciones públicas, uno de los elementos clave es aparentar que no las tienes. Aparentar que los sucesos se han regularidad dado o de manera casi normal, casi como han dicho de que sin esperar. 10.000 personas han empezado a correr en la ceja y han llegado al aeropuerto, porque están esperando que creamos eso, o al menos esperaban que creamos eso. Hasta que la misma gente bruta, además, porque no hay otra forma de decirlo, es gente bruta, esto no es discriminación, decirle bruto a alguien no es discriminarlo, por si acaso, esta gente bruta ha delatado a sus fuentes. Algo que el mismo señor Camacho, en los videos que salían en la madrugada, en la mañana, a lo largo de todo el día, se compartieron estos videos donde el señor Camacho increpaba a este personaje detestable en el aeropuerto, diciéndole de que él había escuchado decir de que había recibido la información de la policía y que él había facilitado estos grupos de choque del MAS para que vayan a hacer el cerco al aeropuerto o intentar atentar contra la integridad física de esta persona. Y luego este tema de que los señores Poncho Rojos querían, básicamente lo han amenazado de muerte, diciendo de que si llegaban al aeropuerto y lo tomaban,
le iban a llevar al altiplano para hacer un sacrificio a la Pachamama o lo que sea. Una charla de sacrificio. Una charla de perros, porque a esos señores les encanta masacrar perros, porque son indefensos y les encanta desangrarlos. Entonces, como les digo, esa gente bruta del MAS ya ha delatado a sus propios medios. Entonces, de la nada, ya no pueden decir ese discurso de que han rebasado a la policía, porque ya saben que la policía lo ha facilitado. Ya no pueden decir de que ha sido un evento casual o la coincidencia de 10.000 personas paradas afuera del aeropuerto, porque ya han dicho que los han organizado antes, una hora antes de que llegue el señor Camacho. Básicamente cuando él estaba listando sus valijas, la gente en La Paz ya se estaba organizando, esta gente del Alto, para darle una contundente bienvenida y demostrarle de que le tienen bastante miedo, les preocupa cualquier cosa que pueda hacer. Hugo nos preguntaba en la tarde, no en la tarde, hace unos minutos, ¿no? Si podemos decir que Santa Cruz es otro planeta. A ver, aquí está la pregunta de Hugo. Porque el Grasa está conectado siempre. Una pregunta para el Grasa TV. ¿Son los cruceños de otro planeta? Pregunta complicada, pregunta capciosa, porque independientemente de este momento de Bolivia, siempre da la impresión de que los cambas están en otro planeta. O sea, hay que ver cómo ha comenzado el cabildo el otro día. Música aquí, misas allá. No sabía si era un concierto, si era una misa evangelista o qué tipo de acto. Y finalmente acabó como un semiacto político con la Virgen en un lado, un cuerno que supuestamente era Jesús. Entonces parece que está en otro planeta. Pero en la realidad física, en este plano de la existencia, más allá de los planos astrales, de las cartas astral, que los que sepan de esos temas entenderán de lo que hablo, yo no tengo idea. Parece que son de este planeta y básicamente que viven en este país. Ahora, hay gente del Alto o de estos movimientos que estaban en el Alto que dicen que son de otro país. La señora Salvatierra obviamente debe haberlos aleccionado o educado muy bien para que crean que Santa Cruz es parte de otro país. Digo, a veces parece que están en otro planeta, pero físicamente están en Bolivia. Y esto deriva de las declaraciones de un grupo de ponchos rojos dentro ya del aeropuerto que decían de que el señor Camacho era extranjero. Era extranjero, Y decían, no podemos permitir que un extranjero venga y nos diga qué hacer o qué no hacer. No, es que, entonces, realmente... Es que vos no estás entendiendo las implicaciones, porque... No tengo nada que decir. No hay nada que decir con relación a eso. La verdad es que nos puede causar hilaridad para las personas que podemos tener un poco de formación. Ayer hablábamos de ese tema. Y pasa. Es increíble que hables y pase al otro día. Pero eso está pasando en nuestra sociedad. Es decir, hay áreas en las cuales la gente realmente ignora lo que está sucediendo a su alrededor, ignora en qué situación está, ignora para qué los traen. Ignora en qué departamentos forman parte de Bolivia, porque ese es un problema desde 1825, donde ignoran gente dónde está Santa Cruz. No sabía dónde está. Es que a todos se nos pierde Santa Cruz en el mapa. Vos sabes que en el hemisferio sur, pero los países se pierden. Así. Pero es que esto es lo impresionante. Desde 1825 hay este problema de la anomia nacional, es decir, los de Santa Cruz en esa época de 1825, muchos no sabían que se había fundado Bolivia. Y esto no es un chiste. Si buscan en libros de historia, en buenos libros de historia, está detallado de que mucha gente desde el oriente ven y de Chiquitanía, Santa Cruz, hasta Tarija que durante un tiempo ha sido parte de la Argentina, no sabían que eran parte de Bolivia. Ahora, supuestamente este gobierno poderoso, benevolente, el poderoso Kroll y su glorioso régimen, el cibernético régimen, el satelital régimen, el espacial gobierno, ya había cubierto las fronteras y todos ya sabían dónde estaban en Bolivia, dónde estabas parado. O sea, además tenías una idea de dónde te querían sacar a patadas. No se ve el mapa, pero aquí hay un viejo mapa de 1988, aquí está la fecha. Y podemos ver aquí claramente dónde está Bolivia. De que Bolivia está por acá. A ver, déjeme ver aquí. Este bicho medio verde que parece el océano es Bolivia. Esto es Paraguay. Esto es Argentina.
y tenemos la noticia de que los ingleses han tomado las Islas Malvinas. Repito, han tomado las Islas Malvinas. Ya sabemos más o menos dónde estamos. Gracias a la gente de Mapa Mundi 1988 por el patrocinio del mapa. Espero no haber desestabilizado mucho la transmisión, pero es que era necesario saber ¿De dónde está Bolivia. Ahora, ¿dónde está Santa Cruz en Bolivia? Ese es el enigma que queremos resolver. No, tal no vez, queremos resolver. tal vez la senadora Tal vez Salvatierra nos Salvatierra, con pueda, su omniimpotente conocimiento, nos puede indicar dónde estamos. nos guíe dónde está Santa Cruz. Y lo más importante, saber si estamos ahora en Santa Cruz o dónde, porque posiblemente esto no es La Paz. Ustedes Bueno, no saben dónde yo estoy. Y retomando, ¿no? El tema del señor Fernando Camacho, fue sacado de la ciudad de La Paz del aeropuerto en un avión militar. Él refiere de que al momento de ingresar al avión, lo único que le dijeron era que era una operación militar, no sabían dónde lo estaban llevando y ya se enteraron dónde iban en Cuando pleno estaban vuelo. en el fuselaje, es como... Cuando estaban en pleno vuelo, ¿no? Al llegar a Santa Cruz, en las declaraciones que dio ya al reunirse con en lo que es la sede del Comité Cívico en Santa Cruz, refirió de que iba a volver a La Paz. Y hace unos minutos en el Canal 13, los que han tenido la oportunidad de ver el canal universitario, estaba presente un tal Juan. Un concejal del Movimiento al Socialismo Juan de la Alcaldía del Alto, ¿no? El cual refería que desconocía totalmente lo que había pasado en el aeropuerto del Alto. Él decía que no había sucedido tal agresión, de que la gente que estaba y que la gente que estaba ingresando al aeropuerto, saliendo del aeropuerto, podía hacerlo de manera totalmente libre. Y la verdad, cuando le mostraron los videos que la gente subió a las redes sociales, del cómo increpaban a la gente a que presente su cédula de identidad, a que se identifique, a ver de dónde era, si era de Santa Cruz no lo dejaban salir. Entonces, este concejal, la verdad no sé su nombre, sé que le decían Juanito, pero Juan Pueblo, por favor. Su apellido no lo sé, pero este concejal no supo ya qué decir y lo único que dijo es que es acción libre de la gente que estaba ahí. Realmente no sé si ellos mismos se creen las historias que cuentan, como lo de la señora Lidia Gayler, después vamos a hablar de eso. ¿Dónde está mi falda? Y pues bueno, el señor Fernando Camacho dijo que iba a retornar y este concejal de la ciudad del Alto se comprometió en vivo y estaba presente el señor Arias, el negrito Arias, así está en su cuenta en Facebook, que él se iba a responsabilizar para de que el señor Fernando Camacho pueda ingresar a El Alto y pueda llegar hasta la ciudad de La Paz sin que sea molestado. ¿Lo hará? ¿No lo hará? Mañana ya veremos. Esta historia continuará. Ahora, creo que nuestro querido amigo de Santa Cruz, Andrés Canseco Garbizú, está viendo, sale que lo está viendo, pero a veces sale lo está viendo y nadie lo está viendo, yo lo sé, porque lo que importa es el número con el ojito que dice en vivo. Andrés, una pregunta, ¿dónde está Santa Cruz? Están en Bolivia, y si no están en Bolivia, están en otro planeta, y si están en otro planeta, ¿qué planeta es? Porque la búsqueda de Amaurota que comenzó con Tomás Moro no se acaba hasta que encontremos a Santa Cruz en el mapa o en el sistema solar, o tal vez más allá de Andrómeda, la Vía Láctea. Las posibilidades son infinitas. Santa Cruz y sus doppelgangers. Porque en el Alto no saben dónde está. La señora Salvatierra tampoco sabe dónde está Santa Cruz. Pasando al otro tema, tal vez en menos importancia, pero no menos gracioso, las declaraciones del ministro de Economía Arce, que hace unos años decía, ¿no?, que Bolivia tiene un escudo que nos protege de la crisis mundial. Un escudo de improductividad. Sí, es muy seguro que sea un escudo de improductividad, pero él refería, ¿no?, de que esta tarde, de que corría riesgo el pago del bono dignidad a las personas mayores o de la tercera edad, como se le refiere actualmente. No ha dicho que no corre riesgo, ha dicho que no se va a pagar. Bueno, y también hizo una alarmante referencia a que también por el cierre de entidades estatales
parte de ellas el Banco Unión, no iba a cancelarse lo que eran las prestaciones de pensión. O sea, Aspecto totalmente que llama la atención porque el dinero de las pensiones, ¿qué tiene que ver con la producción nacional? Se supone que está ahí. Bueno, dice que está ahí. además el sistema de pensiones aún está administrado por las AFPs, que son entidades privadas. ¿Cuántos años van de que Y dicen que va a ser la pública la que va a controlar? Que vamos por hace el cuarto, quinto año. 9 años. 9. Ah, perdón por mi cálculo lineresco, por favor. Ya, y sus declaraciones realmente provocaron zozobra, en especial en el sector de jubilados, porque ya salieron audios, ya salieron algunas publicaciones por Facebook en el que preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con las pensiones? ¿Qué es lo que pasa con el bono dignidad que se le paga a las personas mayores de tercera edad? Y realmente, por ejemplo, con respecto al tema de las pensiones, por suerte todavía son administradas por las AFPs y su pago está garantizado porque son las AFPs las que administran los fondos. Sin embargo, el que haya dicho de que corría riesgo su pago, realmente ha alertado a un gran sector en la sociedad. Y esto de que no se pueda pagar el bono dignidad a las personas mayores o de tercera edad, mejor dicho, ha llenado de ironización las redes, porque dice, claro, tienen dinero para pagar el bono lealtad a las Fuerzas Armadas y no tienen dinero para poderle pagar el bono a las personas de tercera edad. Bono que ha sido establecido con Gonzalo Sánchez de Lozada. Hablando del bono mesero, acaba de ser este comunicado. No sé si se ve, obviamente está al revés, pero es un comunicado que tiene el formato de los comunicados especiales de la policía. Entonces, se los voy a leer porque es muy chistoso. Como les digo, está al revés la imagen, pero ¿qué es el comunicado? Lo voy a compartir. Se ruega a la población que dejen de llamar a los números de emergencia 110 pidiendo el servicio de envío de pollos. La institución no tolerará más estas bromas, creo que no tiene firma, así que me hace dudar de la integridad del documento, pero el mensaje se lo cuento. Porque donde hay policías, hay gente que quiere pollo. Yo, por ejemplo, esta tarde los vi y dije, qué buen pollo debe estar teniendo ese Paco. Y hoy tenían un nuevo servicio que era el combo, porque uno corría con bolsas de pollo y el otro con una botella de agua. Y los otros con botellas de gaseosa. Entonces. Y cerveza para los potosinos en San Francisco, porque hay gustos y gustos. Ya. Bueno, eso con respecto al tema de la elocución del señor Arce, que realmente yo creo que el día de mañana va a provocar más reacciones y puede llegar a convulsionar un poco al sector de la tercera edad, que realmente es un sector que muchos viven de este bono dignidad que se les cancela porque no tienen acceso a una pensión de vejez. Y los jubilados que tienen su pensión, la zozobra que les causa, ¿no? El que les diga que no vayan a pagar. Porque eso no debería estar nunca en tela de juicio, el hecho de que se pague o no. No es dinero que se esté produciendo para pagarles. Entonces, ahí cabe una pregunta que nadie ha hecho. ¿Qué pasa con los fondos de pensiones? ¿Está el dinero ahí? O como había un rumor un tiempo que decían de que de cierta forma se estaba viendo los medios para desviar estos fondos. Bueno, eso lo puedo responder con claridad. No está pasando, porque afortunadamente todavía no lo maneja el aparato público. Pero recordemos de que sí se ha desperdiciado plata en aparentes préstamos para actividad agraria, y eso es un hecho. Bueno, eso es un hecho. Tema. Y de que es un desperdicio, porque yo no veo a ninguno de esos productores surtiendo los mercados nacionales. Pasemos al tema de la señora Lidia Gayler y su parangón con Evo Morales, o el parangón de Evo Morales con la señora Lidia Gayler. Comentemos un poco de la señora Lidia Gayler. ¿Quién era esta señora? Yo personalmente no lo tengo en la memoria porque de los personajes históricos de Bolivia no es uno de mis personajes predilectos, pero ante la omnisapiencia de Wikipedia, que ustedes también pueden consultar, no es mía, es de todos, bueno, hasta ahora es de todo, de acceso casi público, si puedes pagar el internet. Entonces, ¿quién es esta señora Lidia Gayler? No les voy a leer su biografía, obviamente,
¿Qué ha hecho? Tampoco vamos a decir todo lo que ha hecho, porque hay una división entre que era una activista política, una luchadora de los derechos de la mujer, en los últimos años de su vida, básicamente una ermitaña, hay todas unas cosas que he leído en un rato. Pero a ver, vamos a ver la parte que nos interesa, que es a lo que se ha comparado el señor Evo Morales, aparte de la falda, y ese peinado espectacular que tenía la señora Elvira, alto peinado, ¿eh? Muchas chicas lo envidiarían ahora. Entonces, ¿qué ha dicho exactamente sobre ese momento histórico con el señor Luis García Mesa? Que era la comparación, el tema de la cartita, que le ha llevado la cartita, que no le lleva la cartita. Tal vez era una declaración de amor porque una señora muy linda. Entonces, ¿cuál es este punto histórico que el señor Evo Morales, de forma de una parodia, ha hecho una comparación entre él y la señora Lidia Gayler, que no y tiene, diciendo que Camacho es una especie de Luis Arce Mesa, no, Luis García Mesa, entonces, no sé, o sea, igual que el camión Vietnam o Quintana Kong, es otra de esas comparaciones que no tienen sentido, pero leeremos un poco sobre ese momento histórico. A ver, una semana antes de las elecciones se realizó el atentado terrorista de derecha que hizo estallar en el aire el avión en el que viajaban varios líderes de izquierda, de Unidad Democrática y Popular, UDP, en campaña electoral, contra lo esperado de los sectores golpistas. Ahí está lo que dice el señor Evo Morales, golpe, golpe, golpe. El ataque incrementó la popularidad de los líderes de izquierda, sobre todo el señor Hernán Siles, que después se arrepintieron amargamente de darle toda su confianza. Ese es otro tema. Ex MNR, alta referencia, en las elecciones. El 17 de julio de 1980, nuevamente se interrumpió el proceso democrático, cuando Lidia Gayler fue derrocada y exiliada por Luis García Mesa en un nuevo sangriento golpe de Estado, con la participación y el apoyo de las Fuerzas Armadas Argentinas. Ahí hay otra característica que no encaja en esta comparación. Que estaban perpetrando una sangrienta dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983, que es lo que pasaba en Argentina, para impedir la asunción de Hernán Siles. Hasta antes de, bueno, esto ya es el tema de la muerte de Lidia Gayler, como les dije, no les voy a leer toda su vida, pero ahí vemos puntos muy importantes, yo veo tres. Uno, era mujer. Era mujer. Es un punto importante, sobre todo tomando en cuenta al señor Evo Morales y su evidente machismo. Punto número dos, el otro actor era un personaje de las Fuerzas Armadas que sí encaja en el perfil de un fascista, porque era militar, de una actitud evidentemente disidente que estaba en contra del gobierno constitucional. Ya sea un gobierno de transición o no, es un gobierno constitucional, porque es parte de la transición constitucional. Por eso se dice que se ha roto la democracia. Hay que tener en cuenta de que Lidia Gayler, lamentablemente, en el Senado y en la Cámara de Diputados no tenía apoyo. Es decir, su órgano operativo, su brazo operativo, que iba a ser el Parlamento, como se lo conocía en esos entonces, hasta antes del 2006, no le obedecía, no obedecía la línea que ella quería llevar de gobierno. Entonces no tenía gobierno, no era un presidente o una presidenta, no sé si el término es correcto, con la facultad de gobernar directamente. Entonces, y aquí viene el chistoso parangón de Evo Morales. En paréntesis, el momento Carlos Mesa, que originalmente es el momento Lidia Gayler, pero en la actualidad es Carlos Mesa. Que lo vamos a ver en el 2000. Se levantó una mañana horrorizado al ver que se había convertido en un horrible presidente. Bueno, el tercer punto que quería señalar. Hay una evidente intervención de actores extranjeros, pero de nivel militar. Entonces, el camión de la Quintana, el Evo Gayler o Evarista Lidia Gayler o Eva Gayler o como le quieran decir, con sus evidentes intentos de ponerse una falda a cualquier costo, es otra de estas comparaciones que al MAS le gusta hacer, que no tienen sentido. Hace años comparaban a Evo Morales con Barack Obama. ¿Por qué? O sea, Barack Obama es un tipo que ha hecho trayectoria, que ha estudiado, politólogo, abogado.
ha terminado la secundaria, aunque sea la preparatoria en Estados Unidos, politólogo, abogado, conocedor de derecho constitucional, un tipo tan recto y tan consciente del país en el que está, que a pesar de que la gente le decía que haga algo para quedarse en el gobierno, él se ha ido porque no iba a actuar en contra de su constitución. Y la constitución de Estados Unidos son 10 cositas, con enmiendas, pero 10 cositas. Entonces, sería muy fácil que cualquiera se saliera del borde de 10 cosas, porque no es un espacio de acción muy grande desde el punto de vista presidencial. Pero en Estados Unidos ha habido gobernantes de toda clase, de los más tiránicos, liberales, demócratas, actores como Ronald Reagan, pero nunca ha habido un presidente que rompa la constitución norteamericana de forma tal como se lo está haciendo en Bolivia. Claro que el MAS siempre se va a referir a Estados Unidos como la sede del mal, como el pandemonium de los derechos humanos, como el fin de la política racional, como este señor Juan Pueblo que andaba diciendo de que los manifestantes del MAS son bien súper racionales. Claro, van libremente. Dejan que la gente haga lo que quiere y sus manifestaciones y nunca reaccionan. Porque prefieren pegarse en el ojo ellos que pegarle a su hermano. Por eso ese indígena potosino se ha reventado el ojo él mismo antes que agredir un Bueno, no era así la historia, pero algo así va a ir. Algo por ahí va. El punto es que si el masista llega sangrando a la clínica, no lo atiendan, por favor. No, mentira. No, estoy jugando. Es su juramento hipocrático. Los obliga a atenderse. Porque parecen humanos. Y bueno, dentro de este tema del parangón de Lidia Gayler con Evo Morales, o de Evo Morales con Lidia Gayler, no sé quién es más víctima. Eva Gayler. Alta referencia. Alto chiste. La verdad es que causa, no sé, extrañeza. ¿Creen que realmente la población no conoce su historia? Tal vez algunos no lo conozcan, ¿no? Estos datos curiosos, pero realmente pareciera que nos tienen por ignorantes, uno. Tal vez sus acólitos lo son y le aplauden como focas cuando se les lanza un pescado. El alcalde Diamante, alta y realmente preocupa que haya gente que aún insista en estar detrás de Evo Morales. No sé hasta dónde llegará la billetera de Evo Morales o la billetera del erario público para poder solventar la llegada de más gente que venga aquí supuestamente a apoyarlo, entre comillas, a apoyarlo. Con toda la razón y la conciencia. La alcaldesa del Alto ya denunciaba de que había una decena de vehículos de transporte grande alrededor del aeropuerto. Pero que no había llegado departamental de La Paz, eso que había llegado del interior y de provincias trayendo gente, y obviamente es gente, como se denomina, ¿no? Gente de choque del MAS, gente que choca. Y bueno, este parangón de Eva Gayler, Evarista Gayler, hagamos una votación, ¿cómo le decimos ahora? No tiene sentido porque el señor Fernando Camacho representa al ámbito cívico de su departamento, que es el de Santa Cruz. Tiene un gran apoyo ahora sí a nivel nacional como imagen representativa de este movimiento cívico ciudadano que está llevando adelante este pedido de que renuncie Evo Morales. Ya ni siquiera es segunda vuelta, ya no es anulación de elecciones, que renuncie Evo Morales. Andate a tu casa. No tiene sentido compararlo con García Mesa, porque García Mesa, como ya lo dijo Cristian, era militar, y el señor Camacho apenas ha llegado al aeropuerto y ya los militares lo están haciendo dar media vuelta. Sí, aquí hay un detalle que no, bueno, como tal en sí no es una noticia, pero sí tiene que ver con esta seguidilla de reacciones absurdas que está teniendo el MAS. Pero realmente las metidas de patas son tan histriónicas que podríamos hacer una historia, una telenovela, un libro. Yo ya tengo el título, Aurea Mediocritas. Porque para hacer tantas barrabasadas en política realmente hay que ser un bruto. Mira, alta subida de las vistas, estamos en 33, no sé quién, 33 almas desafortunadas nos están viendo, pero sus espíritus serán expiados. Solamente envío $1 a los patos felices. El poder es tuyo.
Pero bueno, volviendo al que quería señalar, este personaje que nos ve más tarde, hola también, sale a decir, pero Red Gigavisión, de que el señor Terrazas, Marcelo Terrazas, si no me equivoco, los que han fallecido, y una vez más, con todo el respeto a este tema, yo que para los padres es difícil, se pone casi fría en muchos casos. Yo, que soy un tipo sin sentimientos ratos, he procurado tratar ese tema con la mayor la mayoría de las consideraciones pese de todas las y este tipo que Rolando Cuellar, o sea, que tiene todos los aspectos picnicos del macizo clásico, y si no, pues haz el caso de picnic y Nico de comedor, o sea, un cerdo. No, picnico de cerdo, de ese aspecto semigrasoso, ceboso, parecido a un chancho. Porque si lo vieran, no se los muestro porque Facebook me censura. Pero ¿qué decía este tema? De que el señor Marcelo Terrazas murió en el bando del MAS. Aseguran que es masista. No voy a decir más porque ha dicho que hay fotos, ha dicho que hay videos, ha dicho que hay declaraciones. O sea, básicamente el tipo con la mano en la Biblia o en algún otro documento que los masistas le den bola, decía pues que ese era masista, que ha muerto estando del lado de las filas de MAS. No importa lo que diga su familia, no importa lo que digan sus amigos, los cívicos que estaban con él en el momento de su fallecimiento, cuando le dispararon. Él era masista. Él era masista. Claro, pero luego resulta que yo o que él es el malo, que nosotros somos los grasas. Nosotros somos los perversos, los que nos hacemos la burla de estos temas. Entonces, es un pequeño paréntesis que quería hacer y creo que vale la pena para poner en claro de que este gobierno, si tiene que despojar a los muertos o profanar sus memorias, lo va a hacer. Como con la señora Lidia Gayler, alma en pena, supongo, después de esta comparación, no va a poder dormir por los siglos de los siglos. Te comparan con Evo Morales, yo tampoco podría. Sigamos adelante. Bueno, vamos a tocar el otro tema que era referente a este análisis de lo que es la obra de Alcides Árguedas, Pueblo Enfermo, y analizando un poco, ¿no?, de lo que ya hablábamos al comienzo, de lo que pasó en la ciudad del Alto, en el aeropuerto, estos atisbos de racismo, y nos causa extrañeza, ¿no? Es racista cuando me dicen algo malo a mí, pero no es racismo si yo lo digo. Es masista si me dicen indio. Si yo soy indio, no puedo ser racista. Sí. Es como que si tengo algún problema, una discapacidad, no puedo ser malo. Si soy indio, soy bueno. Si soy pobre, soy bueno. Entonces, estos mitos de la Bolivia profunda, como diría el señor Frankovich. Sigue adelante. Bueno, vamos a comenzar con este análisis de la obra de Alcides Árguedas. Para quienes son contemporáneos de los años 90 en la educación primaria de nuestro país, era obligación leer este libro. Yo lo leí porque quería, no me mucho. Pueblo Enfermo y Raza de Bronce, de Alcides Árguedas. Lamentablemente yo creo, personalmente, que este libro no es de lectura escolar, porque el señor Árguedas tiene una preparación sociológica muy grande. Este libro, estos dos libros en especial, son estudiados en Europa, son considerados como una obra, no maestra, pero una obra importante de la literatura de inicios del siglo XX en Latinoamérica, y que se estudia en varias universidades, porque representa un primer estudio sociocrítico de lo que es Bolivia. Debemos tomar en cuenta que entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Bolivia se debatía en el poder estructurar una ideología de país posterior a la pérdida de la Guerra del Pacífico. Entonces, durante este periodo existen dos partidos políticos o dos movimientos políticos muy fuertes, los denominados liberales y los denominados conservadores. Durante estos años es el Partido Liberal el que logra imponer, entre comillas, su ideología o su forma de pensar y de ver a Bolivia hacia futuro para el centenario,
ya es dentro de este ámbito del liberalismo o del pensamiento liberal que nace la obra de Árguedas. Tenemos que tomar en cuenta que el pensamiento liberal en Europa plantea de que hay que partir del estudio de la sociedad a partir de puntos científicos. Entonces, Árguedas, Franz Tamayo y otros profesionales bolivianos y de Latinoamérica viajan a Europa patrocinados por universidades allá para que tengan una formación del pensamiento político que estaba surgiendo en Europa y puedan volver a sus países para hacer ese trabajo en sus propios lugares de residencia. Es de esa manera de que estas obras son estructuradas por Alcides Árguedas, obras en las cuales, en especial lo que es Pueblo Enfermo, desvela, ¿no?, esos rasgos característicos de lo que es la Bolivia profunda, como decía Pavlovich, más muchos años más adelante, y que reflejan, ¿no?, ese ser, no solamente del indígena, sino también hace una crítica muy fuerte a lo que en esos años eran conocidos como los patrones o la clase mestiza media alta, ¿no? Bueno, dando un poco de contexto, la obra de Pueblo Enfermo se ha publicado inicialmente en Barcelona, según lo que tengo entendido. Es como tal una de las obras cumbre y como tal del inicio del siglo XX a nivel mundial, no solamente en Bolivia, que en Bolivia ha tenido muy mala recepción y sigue teniendo mala recepción. Es una suerte de doctor H.C.F. Mansilla, donde el doctor Mansilla es muy reconocido a nivel internacional. Pero acá en Bolivia despreciado. Es despreciado porque sigue esta lógica arguediana, podríamos decirlo, con todo el derecho que tiene así Árguedas de crear una escuela de pensamiento a su alrededor. Porque en este texto de Pueblo Enfermo, independientemente de todo lo que menciona aquí mi querido colega del análisis, fuera de todo esto, Alcides Árguedas hace lo que es un modelo, digamos, precario, inicial, primitivo desde el punto de vista de lo que es las ciencias sociales, sí, y la literatura, de lo que es el pensamiento crítico, que ha llegado a tener su forma primordial ya pasada la mitad del siglo XX, o sea, un adelantado porque hace unos 50 y tantos años. Con la Escuela de Frankfurt. Con la Escuela de Frankfurt en la Alemania, que salió después de la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, donde el pensamiento del crítico se basaba en cómo un pueblo tan educado, aparentemente como el alemán, había podido llegar al extremo de elegir a un representante de pensamiento tan radical y violento como era Hitler, a un exacerbador, a un genio del discurso nacionalista que se basaba en estos arquetipos de la mitología bávara para darle a su pueblo el impulso de creerse superior a cualquier otro. Entonces, esta lógica del pensamiento crítico, que de cierta forma Árguedas la ha traído mucho antes incluso de la Primera Guerra Mundial, es un estudio básicamente en el que ve ese tema de lo que es la conducta. Y es algo que después, una vez más, el doctor Mansilla rescata. Porque Árguedas es el primero que menciona. Independientemente de que seas parte del pueblo llano, de las oligarquías, del mestizaje, del cholaje, del criollo, el patrón, la familia del patrón, los peones, el minero, el agrícola, porque éramos evidentemente una sociedad agraria con atisbos de minería y muy poco de obrero. Muy poco de obrero. Nunca ha habido una fuerza obrera realmente fuerte en Bolivia y por eso siempre he cuestionado a la COP. Pero bueno, ese es tema de otro análisis. Entonces, él dice de que se disfruta de las mismas prácticas. No hay esta distinción que se demarcaba muy bien en Europa cuando hablabas de la aristocracia y el pueblo llano. El aristócrata disfruta del buen vino, de la ópera, de la lectura, del arte, de las ciencias, de la matemática, de la investigación, o tal vez solo viajar, ser un cartógrafo, que en cierto momento ha sido como ser un rockstar, ser cartógrafo, ser un rockstar. Pero en cambio, ¿qué pasaba en Bolivia después de los malos legados que nos ha dejado la colonia española?
Porque si bien ha dejado cosas que son buenas, aunque muchos dicen que todo ha sido destrucción, sí ha dejado cosas malas, pero esas cosas malas que ha dejado son las cosas que tanto nos gustan en algunos casos. Porque no son las que identificamos como malas o perjudiciales, las identificamos como buenas o tradiciones. Por ejemplo, Porque cultura es la morenada. Porque cultura es la coca de mis cocales. Y ya saben la canción. Pero bueno, ese es el punto al que quiero ir. Dice de que no hay estas distinciones claras. Y es algo que, lo repito, el doctor Mancilla lo desarrolla mucho más que Arguedas. Pero Arguedas del batacazo inicial. Es decir, como no hay una gran diferencia entre las actitudes. Por ejemplo, el oligarca tiene plata, tiene más poder adquisitivo. Pero ¿qué cosas hace con el poder adquisitivo? Farrea, viaja para chupar, no hace empresa, no hace industria, no genera cultura, educación, sociedad, economía. No, le gusta la joda, le gusta la fiesta, le gusta el carnaval, le gusta exhibirse, porque no solamente el Camba es mostrón, también el paceño es mostrón, el potosino, el urureño, el cochelo, somos mostrones. Hay una diferencia entre lo que mostramos, eso sí sería diferente, la manera de mostrar, o cómo lo hacemos. Pero aquí pues la fastuosidad está en todo lado, como se escribe en los periódicos, el derroche. Esta gente que dice que no tiene un quinto construyendo sus cholets, que son edificios horribles, pero son carísimos, o que compran la ropa más cara para los bailes folclóricos, o que no dudan en gastar dinero que podrían dar un mejor destino en chupas, en joda, en prestes, y esto venía desde esa época de Arguedas. Entonces él dice, no hay una gran distinción. Entonces, ¿por qué pueblo enfermo? Porque no está, cuando dice pueblo enfermo, y esto es lo que ha generado el repudio su obra antes de leerla, muchos pensaban de que hablaba únicamente de los estratos populares. Error, señor, error garrafal. Arguedas estaba hablando de Bolivia. Si bien no había tenido la oportunidad de estudiar mucho el oriente boliviano porque el acceso era muy complicado, básicamente era un viaje para morir ir al oriente boliviano. Pregúntenle a Pando, que él sí sabe lo que es ir al oriente con todo un contingente, para nada de paso. Y él señala de que este pueblo enfermo, esta enfermedad que tiene el pueblo boliviano, y que estos días hemos visto más latente que nunca, es que ha heredado las peores cosas de la colonia y las ha combinado con los peores rasgos de las culturas tradicionales que teníamos, es decir, lo terco del incario con lo vicioso del español, lo superfluo y supersticioso del incario con lo fanático religioso y misticista que era el español. Entonces se han ido combinando estas cosas que son las que nos encantan ahora, como no sé, bueno, que la mayoría les Todos encanta. Santos, Carnaval. Bueno, es que hace rato me han dicho que no digan les, me han dicho que digan nos, porque no es un uter y yo, es un uter nos, me han dicho. Entonces, por eso digo nos, para que nos me jodan. Entonces, el punto de Arguedas es que señala que esta enfermedad que él ya había identificado de estas costumbres del vicio, de la chupa y de la joda, que a quién no nos gusta estar de joda, pero tampoco es todo el año. Porque hasta haciendo protestas chupamos, como estos potosinos que se han puesto a farrear en San Francisco al punto de volarse un ojo, de autoflagelarse, de autoinmolarse. Porque si la autocrítica es una virtud, este hombre la tiene en la cara. No sé cómo se llama, pero la tiene, creo, en el ojo izquierdo o en el derecho. Después vamos a hablar de ese tema. Ahora, dale vos, Arguedea un poco. Bueno, dentro de eso del planteamiento de Arguedas, el pueblo enfermo, rescata también y resalta algo que podríamos denominar como el factor ambiental en el cual se desarrolla la sociedad boliviana en ese entonces, ¿no? Arguedas planteaba de lo terrible que era el poder transportarse de la zona de los altos, es decir, del altiplano hacia los valles, ¿no? Y que el recorrido inclusive era posible de accidentes mortales, que era un riesgo que el patrón estaba dispuesto a correr de sus peones, ¿no? Como decía Cristian, la obra de Arguedas ha sido muy criticada en nuestro medio por el hecho de que solamente por el título se pensaba de que se refería únicamente a lo que era el pueblo o a lo que actualmente se considera como campesino, ¿no? El voto campesino. Pero Arguedas hace un análisis más global
y hace referencia no solamente a lo que es el ámbito campesino e indígena que se tenía en el país en ese momento, sino también a lo que implica a la sociedad o a los patrones, ¿no? que todavía existían en esos inicios del siglo XX, a las casas patronales, a quienes vivían en la ciudad, de que no importaba el estrato social, como decía Cristian, eh, las conductas siguen siendo las mismas, gregariamente se siguen comportando de la misma manera, no importa que tengas más o menos. Si el patrón insultaba, golpeaba, mancillaba a su peón, el peón iba y hacía lo mismo Con su mujer y sus respectivamente hijos. con su mujer, con sus hijos, ¿no? Y otra característica que hace énfasis Alcides Árguedas en esta obra y que lo vamos a ver muchos años después, ya en los años 70, 80, en las películas como Yaguarmaiku, Chuquiago, La Nación Clandestina, que en el área rural se manejan por comuna, es decir, por el ayu que llaman tanto, y no existe el individuo. El individuo como tal no tiene la facultad de decidir sobre él, ni mucho menos el poder decidir sobre el espacio que ocupa en su comunidad, sino que la comunidad tiene que moverse en conjunto. No puedes tú desarrollarte fuera de la comunidad. Si te desarrollas es con la comunidad. Y si comienzas a tener éxito fuera de la comunidad te lo quita, te desconoce, te hace daño. No, no hay vida más allá de la comunidad. Entonces, esa es otra característica que revisar. Entonces, muchos de estos principios democráticos que el señor Morales dice profesar, el señor García Linera, Juan Pueblo, la señora Salvatierra, todos estos personajes que afirman ser democráticos y que por alguna razón aseveran de que hay una especie de línea democrática que viene desde el Incario. Extrañamente democrática. Que está muy confundida, es muy ignorante, o realmente piensa que somos muy estúpidos. Es una de esas tres, porque la palabra imperio se asocia con muchas cosas, pero no con democracia. Ni en Roma, ni los otomanos, ni los bávaros, ni los japoneses, mucho menos el imperio inca. Donde, para sorpresa de muchos, la mujer era una cosa, los animales eran medios de producción. Si bien había respeto por el medio ambiente, también no había mucho medio para alterarlo. Es decir, no puedes ser un ambientalista si no tienes la capacidad de afectar el medio ambiente y decidir no hacerlo. En un estadio semitribal no puedes ir más allá. Ese es otro Entonces, tema, ¿no? son cosas que Alcides Árguedas revisa, algunas muy superficialmente, algunas muy internamente. Lo que quería comentar ahora, muy importante de Árguedas. Él habla de este tema de que una de las peores cosas que ha dejado el efecto de la colonia española, y que es una de esas cosas que nos gustan, es este tema de la hoja de coca y del excesivo consumo de bebidas alcohólicas. La hoja de coca, y estoy totalmente de acuerdo en esto con los amautas, gilatas y demás cosas que hay, la hoja de coca era de uso sagrado, de uso ritual. Cuando pensamos en sagrado y ritual, no es necesario ser un teólogo o un modelo teocrático de Estado para comprender que lo ritual o lo sagrado solo se utiliza en ceremonias solemnes o en épocas particulares del año. Claro, no vemos a los católicos comiendo las Jesus Flakes con vinito tinto todos los días, que el desayuno de campeones del Señor. Pero en cambio, cuando han llegado los españoles, se han dado cuenta de que entre muchos de los efectos de la hoja de coca, además de los aparentes efectos alucinógenos, también generaba como una especie de segundo o tercer aire en el momento de los jornales de trabajo. Entonces, la hoja de coca ha sido utilizada para explotar la mano de obra de estos trabajadores indígenas, que no eran esclavos, por más que lo digan los historiadores de medio pelo del MAS, nunca ha habido esclavismo en Bolivia. Entonces, al darse este modelo de que se consumía la hoja de coca como si fuera chicle, aunque no había chicle, en lugar de, en esa época de la descolonización que tanto se habla en el gobierno del MAS, ¿por qué no se ha vuelto a hacer sacro el consumo de la hoja de coca? Es decir, solo para uso ritual. Pero no, se ha fomentado, se ha incrementado la cantidad de campos de coca. Entonces,
la imagen del narcoestado no se ha perdido, es más, se ha incrementado. Y al mismo tiempo no has recuperado el uso ritual de tu hoja de coca. Bueno, ese es otro tema que podríamos hablarlo en otro momento. No sé, tal vez para concluir este tema del análisis de Arguedas, creo que poco se ha avanzado como sociedad en lo que es esta crítica que hacía Arguedas. De hecho, creo que se ha intensificado, si vale el término. Creo que es mejor enraizado ciertas prácticas. Se ha confirmado en todo el caso. Se ha enraizado. Que es se decir, decía que no era verdad. Todo lo que ha pasado en la historia es confirmar lo que ha escrito. Y que todavía nuestra sociedad sigue arrastrando estas taras, ¿no? Es decir, si no es de aquí, no va a entrar. Si no se ve como, si no se ve, si no se parece a mí, no es de aquí. Y ojo, eso no es un aspecto típico del pensamiento del altiplano, porque este regionalismo también está en Santa Cruz, en Beni, en Pano, en Tarija, donde te identificas más con el que se parece físicamente a ti, independientemente de las ideas que tenga. Y este tema de las ideas es la pieza clave de una política moderna. Entonces, así es áreas que si bien no se va tanto por el tema de lo político, sino que se va más el tema de lo social, como lo que un sociólogo debería hacer, pero casi ninguno lo hace, y por eso los tengo entre duda los sociólogos. Esas son las dudas que plantea. Entonces, esta enfermedad, la pregunta que quedaría en el aire, no sé si alguno la contestaría o dejaría un mensaje, es: estamos enfermos con este pueblo enfermo, esta enfermedad que ha detectado Arguedas, es un hecho. ¿Se puede curar esta enfermedad o es un mal mortal? ¿Es una enfermedad algo con lo que o vamos es a un vivir? daño congénito? Yo soy partidario de que se puede arreglar esas cosas, pero al mismo tiempo hay que estar dispuesto a sacrificar aquello que más nos gusta. En palabra del doctor Mancilla, poner en duda esas cosas con las que estás tan cómodo, pensar sin barandas, como diría Hannah Arendt, porque las barandas, si bien te dan seguridad, también evitan el conocimiento. No permiten que te pongas en el lugar del otro. Y lo que nos está matando en Bolivia ahora, en esta crisis política corrupta que hay del MAS, es esa incapacidad de que el MAS se ponga en el lugar del otro, porque solo sabe jugar a su lado. Y bueno, es algo que decíamos ayer, en la madrugada, que lamentablemente para poder entrar en un debate o en un discernir de ideas con el contrario, con el otro, lamentablemente el otro tiene que estar a tu mismo nivel. Bueno, no nivel, pero al menos tiene que haber un punto. Y por ende, tener la disponibilidad parecido de hablar. Y este es otro tema que lo vamos a desarrollar otra noche, que es cómo demonios quienes votaron en el 2006 apoyaron a un movimiento autodenominado socialista dentro de un régimen democrático. Fuera de eso, la duda central: ¿por qué esperamos democracia de un partido político que tiene una evidente tendencia socialista, que su mismo nombre lo dice, movimiento al socialismo, que no es completamente socialista porque su objetivo es llegar al socialismo? Y en el contexto socialista, la democracia es un problema porque fomenta estas prácticas de la política del debate, que es veneno para un socialista. El hablar demasiado de estas cosas es malo, las ideas son malas para el pueblo. El pueblo tiene que hacer lo que se le dice. No tiene que pensar. No tiene que pensar, porque en palabras de Homero Simpson, el punto de escoger funcionarios públicos es que nosotros no tengamos que pensar. Esa es la postura de un socialista. Entonces, ¿por qué esperamos democracia, libertad y un Estado de Derecho de un movimiento que se autodenomina socialista, que aunque muchos disque historiadores socialistas se vayan a enojar conmigo, y sobre todo politólogos disque socialistas, el socialismo no tiene paternidad ni en la libertad, ni en los derechos humanos, ni en las garantías constitucionales? Porque todas esas cosas que nos gustan de este tema de lo constitucional, y hay que estar muy consciente con eso, vienen de la democracia liberal.
No han venido de la Unión Soviética, han venido de Estados Unidos, del liberalismo europeo, de las formaciones sociales históricas que ha habido a nivel mundial. No viene de China. Porque no viene de China, obviamente de China no. Y como mencionaba en el primer o el segundo programa de Grasa TV, lo viviste por acá, Negrito, es el hecho de que no cavas una beta de derechos humanos y de principios constitucionales. No, es un desarrollo sociohistórico, formaciones sociales históricas. Y que venga un materialista histórico a decirte de que si no eras vos lo hacía otro, o que el proceso histórico iba a ser el mismo, es un insulto tan grande a la inteligencia, no solo mía, sino de cualquiera. Pero es más un insulto el hecho de que lo consideremos posible, de que creamos de que de la nada va a pasar algo, como el hecho de que lo hagas como el que no lo hagas. Y esa es la postura del posmodernismo. Da más si lo haces o no. Igual va a pasar. Qué manera de pensar más absurda que es esa. Para todos los posmodernistas, pelotudos. Bueno, no sabemos cómo irá a transcurrir el día de mañana. Este día martes ha habido enfrentamientos durante la noche en el centro de la ciudad. Algunos lo han podido ver, algunos lo han vivido. O sea, algunos han estado ahí y había mucha gente herida en hospitales. Se ha reportado de que hay muchos detenidos. La verdad, yo en lo personal no avisoro una solución pacífica de este conflicto, porque como decíamos, no le podemos pedir medidas democráticas a un gobierno socialista que se autodenomina como socialista, ¿no? Creo que solamente nos va a quedar una línea un poco más de confrontación. Esperemos que no lleguemos a tal extremo. No estamos fomentando la confrontación, señoras Bartolinas, yo las amo, ya sé que tienen todo listo para sus procesos por discriminación y fomentación a la violencia. Yo nunca he fomentado la violencia, solo digo que en cierto punto es inevitable. Y parece que estamos llegando al punto de lo inevitable. Creo que son los temas por hoy. Antes de despedirnos, quiero dar una media despedida, quiero despedirme con una imagen. Porque ustedes saben que el capitalismo es la cuna del mal, de las perversiones de la sociedad. Dice. Entonces veamos esta imagen. Maldito capitalismo que corrompe a nuestras señoras de pollera. Porque miren lo que genera el capitalismo opresor. Esta inocente cholita con su celular iPhone de última generación. Pero ella lo utiliza para hacer revolución, ella lo utiliza para luchar por el pueblo, lo utiliza para la causa justa. Ojo que estoy siendo sarcástico, porque ya no hay pobres en Bolivia, aunque según el ministro de Trabajo hay unos cuantos. Obviamente son agentes del imperio que están dispuestos a morir de hambre solo para darle la contra a la revolución. Que es tan gloriosa, el benévolo Kroll lo ha logrado de nuevo. Y esa era una pre-despedida, ahora sí, la despedida. Creo que este horario está quedando mejor, paréntesis ya para hablar de temas técnicos de Grasa TV, porque estábamos en discusión de que si era en la mañana, que si era en la tarde, que si era en la noche, en la trasnoche, y vemos de que hay más gente que lo ve en vivo en la trasnoche, mucha gente que, no sé, almas desafortunadas que no tienen nada mejor que hacer. Y si no tienes nada que hacer, vení papá, que no hacemos nada juntos. El Grasa TV, Negrito, está con vos para siempre, por la eternidad. Pueden escribirle durante el día para insultarlo. Insultos, reacciones. Lo importante es que veas el video. Si no te gusta, dale. Si te gusta, también. Si me amas o me odias, pues me canta el... Bueno... Nos importa también. Ya saben, todas las quejas al correo www.nomimportaloquescribas @outlook.com. Corrido, minúsculas todo. Estamos cambiando este horario. Creo que la mayoría están de acuerdo con mantener este horario. Lo digo más que nada por el tema de la cantidad de vistas en vivo que tenemos ahora, que son casi unas 40 personas. Gracias a todos por los que se han tomado el tiempo de ver, a todos los conocidos, a todos los desconocidos, al soldado poseído, al borracho desconocido, al que tenga tiempo para ver Grasa TV, al que quiera reflexionar un poco, a la Virgen de los Deseos, a la Virgen de los Deseos, ¿no?
Saludos a Leina, saludos a Einar, que estaba en el alto. que estar cerca de este tema de las mujeres creando, creo que te está cayendo pesado, te está vejentando, hermano. Retírate, descansa. Gus Fraba. Y Slividish, carnal. Eso sería todo por ahora en el Grasa TV. Si tienen alguna sugerencia de algún tema que quisieran que se trate, déjenlo en un comentario en el video. Si quieren, manden un mensaje. Si no pueden mandar el mensaje, pues yo no puedo hacer mucho más por ustedes. Recordarles, hagan recuerdo a sus abuelitos, a sus papás ya jubilados, que no tengan miedo por lo que dijo Arce. Las AFPs pagan a través de entidades financieras, no solamente por el Banco Unión. Sí, no sé la verdad dónde Y está la lo cabeza del de este bono, señor. y lo del bono dignidad, la verdad que es deplorable que el gobierno salga a decir que no se va a pagar después de que haya pagado bonos de lealtad. Es un chantaje, el bono del mesero también. Pero el punto es que si juegas a eso en este momento histórico, la gente no se va a enojar con Carlos Mesa ni con el señor Camacho. Se va a enojar con el que no está pagando. Y quien no está pagando, no estoy no pagando yo o él. Es el tema del gobierno, el señor Arce, el ministro de Economía, es decir, otro error más. Pero hasta ahí llegamos, un poco más de una hora creo. Saludos de nuevo a todos, despedite y lo viviste por el show del Gran San Negrito.